cuenta una de las fábulas de Esopo, que un día entró una zorra, y esos animales pues siempre se han caracterizado y han sido usados en ejemplos, en anécdotas, como animales que son sumamente astutos. Y esta zorra entró en la casa de un gran artista, y esta casa estaba vacía y anduvo pues merodeando por la casa, entre los utensilios y entre todo lo que esta zorra pudo encontrar ahí en esa casa. Dice esta fábula que en uno de esos rincones, en uno de esos lugares, se encontró una máscara que este actor usaba para una de las representaciones que hacía. Y a la zorra le llamó mucho la atención la máscara. Esta máscara era de bellas facciones, un rostro muy agradable, y la zorra lo estuvo observando, le estuvo dando vueltas, ¿verdad?, con su pata, la estuvo viendo, se acerca delante de ella y dice Esopo en esta fábula, y la zorra expresa: qué hermoso rostro, pero qué mal que esté hueca por dentro. A veces, hermanos, así es como los seres humanos nos portamos. Veíamos hace un momento en la representación del grupo de teatro, cómo, no sé si los llevó a reflexionar, cómo muchas veces nos dejamos guiar por las apariencias. Generalmente tomamos una campaña política, vemos el rostro de aquel que va a ser electo, oímos algunas de las propuestas, pero la realidad es que no sabemos qué es lo que hay en su interior. No sabemos cuál es su propósito de fondo como persona, y no conocemos, más allá de sus pensamientos, incluso cuál es el corazón de esta persona. A veces los seres humanos nos dan solamente una apariencia, nos muestran un rostro, y muchas veces es el rostro que nosotros queremos ver. Y nos dejamos llevar por ese rostro, nos dejamos llevar por esa apariencia, sin preocuparnos muchas veces de qué hay en el interior de esta persona. Gracias a nuestro Dios que Él no actúa de esta manera. Por eso cuando Dios le dice al profeta Samuel: levántate porque vas a ir a ungir, para que ya dejes de llorar por Saúl, al que va a ser el rey de Israel. Y aunque el profeta Samuel se siente un poco intimidado, porque Saúl era un hombre recio, era un hombre agresivo, y sabía que si se daba cuenta que iba a ir a ungir un nuevo rey, pues seguramente lo iba a matar. Dios lo conduce hasta la casa de Isaí, y le empieza a este hombre, Isaí, a mostrar a sus hijos. Y claro, como cualquier padre orgulloso, dice: pues mi hijo primogénito, el mayor en primer lugar, míralo, es también grande, es fuerte, quizás incluso parecido a Saúl. Pero Dios le dice a Samuel: no mires su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre, pedimos la dirección, Señor, de tu Espíritu, para que nos muestres de tu palabra, Señor, la enseñanza que tienes para cada uno de nosotros. Que nos enseñes, Señor, en tu revelación, cómo, Padre, buscas en el interior del hombre y no en su apariencia, corazones sinceros que busquen hacer tu voluntad, y cómo tú nos preparas, Señor, para hacerla. Glorifícate, Señor, en esta mañana a través de dejar en nuestros corazones tu palabra. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Después de que Samuel ve a los 7 hijos, y tenía 8, a los primeros 7 hijos de Isaí, y se da cuenta que ninguno de estos ha sido el elegido por Dios, le pregunta a este padre de familia: ¿son estos todos tus hijos? Y dice: no, me queda uno, el más pequeño. El que está por allá cuidando los rebaños, está en medio de las ovejas y es el encargado del pastoreo de ellas. Y Saúl le dice: pues ve y tráelo, ve y manda por él, porque no vamos a comer hasta que esté aquí y se cumpla para lo cual Dios me ha mandado. Tenemos que ver, hermanos, que así como David fue escogido para ser rey, Dios
tomó todo el tiempo necesario para formar en este joven de apenas 16 años en ese tiempo el carácter, la personalidad, pero sobre todo el corazón del rey que iba a representar a Dios delante de su pueblo. Dios es quien prepara a David, Dios es el que le da el potencial de ser rey y forja en él el carácter que Dios necesitaba que David tuviese. El relato nos cuenta que David está totalmente dedicado a cuidar de las ovejas. Y de ahí es de donde Dios le llama para subirlo al trono. El Salmo 78, en los versículos 70 al 72, nos narran de una forma muy concreta cómo Dios trae a David desde las ovejas. Y dicen estos versículos: eligió David su siervo, a David su siervo, y lo tomó de las majadas de las ovejas, de detrás de las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Y este pasaje nos habla de una manera muy clara cómo aún en el trabajo del pastoreo que Dios le permitió a este joven, a este adolescente, estar allá en el monte, entre los pastos, entre las ovejas, cuidar de ellas, Dios estaba forjando en él un carácter, Dios estaba poniendo en él pericia que iba a ser necesaria para que cumpliera su labor como rey, y también estaba formando en él un corazón íntegro para que él en el reinado, en el gobierno que Dios le iba a conceder, trabajara y honrara por sobre todas las cosas a Dios. Quizás para nosotros, y el pastor Randy, y después lo vamos a ver en el video entre semana, siempre está pensando en el contraste de la historia primaria, es decir, el propósito de Dios, y nuestra historia secundaria, lo que nos corresponde como vivencia cotidiana a cada uno de nosotros. Y nosotros no creeríamos que alguien que no tiene educación, alguien que se dedica al pastoreo de ovejas en medio del monte, pudiese llegar a tener un título como el que el Señor le concede a David. Cómo ese trabajo, cómo esa labor podía estarle preparando. Y sin embargo la palabra nos dice que ahí Dios le estaba preparando para llegar a realizar la labor para la cual Dios ya lo había escogido. ¿Cómo estaba siendo preparado David en esa labor? Bueno, el mismo David, cuando se entrevista con el rey Saúl, después de ver el desafío que Goliat hace delante del ejército, después de haberle dicho a todo el ejército que estaba delante de los filisteos, ¿cómo se atreve este filisteo incircunciso a insultar al ejército del Dios viviente? Entonces dicen, pues vamos a llevarlo delante de Saúl, ¿verdad? Porque él dice que él lo puede vencer. Y cuando se entrevista con Saúl y Saúl lo ve y dice, se me hace que este chamaquito nomás no la va a hacer para enfrentar al filisteo, David le responde, 1 Samuel 17, versículos 34 al 37, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba un cordero de la manada, salía yo tras de él y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Yo cuando leo esto no me imagino un muchachito de 16 años. Yo no sé usted. No me imagino a un joven de 14, de 15 años, porque él está hablando de su experiencia, enfrentándose a un león, o yendo detrás de un oso, yéndolo a agarrar de la quijada y matándolo. Pero ¿sabe qué? David no está diciendo una mentira. Dios, de alguna forma, en ese joven que ni siquiera era muy grande, ni muy alto, ni muy desarrollado físicamente, le había dado el entrenamiento necesario al ser el pastor de las ovejas, para tener esa fortaleza y esa habilidad, esa astucia, para poder librarlas de la boca del león y de la boca del oso.
El Señor estaba preparando al siguiente rey de su pueblo. Pero lo más importante de la preparación que Dios le está dando a este joven es que Dios forma en David un corazón que a Dios le agrada. Está formando en David un corazón, dice la palabra, conforme al corazón de Dios. Y podemos leer al respecto ahí en Hechos capítulo 13, que nos dice a partir del versículo 21, luego pidieron rey. Israel quería un rey. Y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará lo que yo quiero. Tener un corazón conforme al Señor está definido de una forma muy clara en estas palabras del libro de los Hechos, es hacer lo que Dios quiere. ¿De qué manera? Como Dios lo indica. ¿Cuándo? En el tiempo que el Señor lo ha puesto. Y obedecer a Dios, veíamos anoche en el estudio de los jóvenes, es mejor delante de Dios que ofrecer cualquier sacrificio. Podemos considerar que venir, ofrendar, alabar, glorificar a Dios, cumplir con estar delante de Él y buscarlo es nuestra mejor ofrenda, nuestro mejor darle a Dios lo que Él merece. Pero la mejor ofrenda, el mejor sacrificio y la mayor entrega que podemos dar delante de Dios es la obediencia. Y la obediencia parte de un corazón que se ajuste al corazón de Dios. Es decir, que pueda ver la voluntad de Dios, que pueda ser propia la voluntad de Dios y que la pueda ejecutar sin detenerse, sin pensar siquiera que algo pueda impedirlo, sin buscar alrededor que está en contra de ellos, sino simplemente obedecer lo que Dios está indicando. Esto es tener un corazón conforme al Señor. Y es lo que Dios busca de aquellos que va a poner delante de su pueblo. Es lo que Dios busca para levantar quien proclame delante de su reino y quien esté glorificando su nombre, compartiendo de su palabra. El Señor nos invita a ti y a mí a ser conforme a su corazón. Pero decíamos al principio de esta meditación, el hombre se deja llevar por la apariencia. ¿Y cómo veía el resto de la gente a David? Esto es algo muy, muy interesante. Isaí, su padre, ni siquiera se molestó sabiendo que el profeta estaba en su casa porque iba a ungir al siguiente rey en mandar llamar a David. No, es el más pequeño, es el más joven, es el que está menos preparado. Es el que está allá entre las ovejas, allá en medio del monte. Ese no hay que llamarlo. Voy a traer a los grandes, voy a traer a los fuertes, voy a traer a los capaces. ¿Qué nos dice esto de cómo veía Isaí a su propio hijo? Pues lo veía débil. Lo veía no muy crecido, no muy desarrollado. Quizás un jovencito, delgado, pequeño, que no presentaba ninguna apariencia sobresaliente como para que pudiese ser llamado el siguiente rey del pueblo de Israel. Porque recordemos que el primer rey, el rey Saúl, dice la palabra, que sacaba toda su cabeza por encima del resto del pueblo. Y esto nos da una idea de que Saúl podía medir alrededor de 1,90 o 2 metros. Era un hombre alto. Era un hombre fuerte, era un hombre desarrollado, era un hombre que tenía una apariencia que llamaba la atención. Y ese fue el que el pueblo dijo, sí, pero Dios se los dio. Sin embargo, ahora le dice Dios a Samuel, y la enseñanza es para nosotros, yo no miro la apariencia, yo lo que estoy buscando y mirando es el interior. Pero así veía Isaí a su hijo David. Su hermano mayor, después de ir a la guerra, los 3 hijos mayores de Isaí, después de estar un tiempo en ese lugar y cuando precisamente empieza Goliat a salir
y amenazar al ejército de Israel. Cuando Isaí manda a David y le dice, ve, busca a tus hijos, llévales estos alimentos. Cuando llega David delante del ejército y empieza a ver cómo están los problemas, su hermano mayor viene hasta David y lo regaña. Y le dice, ¿y tú qué estás haciendo aquí? Ya te conozco, tú viniste a ver cómo nos matamos unos a otros. Tú lo que viniste a ver fue cómo está la batalla. Y David solamente estaba cumpliendo la orden que le había dado su padre. Tampoco sus hermanos tenían una buena idea acerca de David. No lo veían como alguien que siquiera pudiese ser de ayuda. Tú ni siquiera viniste a ayudar, le está dando un mensaje en otro plano. Tú nada más viniste a ver qué puedes observar, que puedas satisfacer, pues quizás hasta incluso tu morbo de ver qué es lo que está pasando en medio de la guerra. Pero lo último que su hermano piensa de David es que ha venido a ayudar y que ha venido con una encomienda no solamente de su padre, sino de Dios mismo que lo ha traído delante del ejército del rey Saúl. ¿Cómo ve Saúl a David? Cuando se presenta David delante de Saúl, Saúl dice, ¿y este muchachito qué haremos con él? Cuando él explica que ha matado osos, que ha matado leones, que claro que puede, dice Saúl, bueno, pues vamos a ver cómo te va. Pero pues antes te voy a prestar mi armadura, ¿verdad? Porque así como andas, pues ¿cómo te vas a enfrentar? Y cuando Saúl le da la armadura a David, pues obviamente le queda grande. Esto nos indica que David era mucho más pequeño, era de una complexión mucho más delgada, ¿sí? Porque era un muchacho muy joven. Y cuando se prueba esa armadura, dice la palabra, David simplemente no pudo ni caminar, no tenía la práctica, nunca había usado una armadura. Y qué dolor de cabeza debe haber sido para el rey Saúl. Y a este voy a mandar a que pelee con ese gigante. Y el trato no era sencillo. Goliat había dicho, manda a tu mejor guerrero para que pelee conmigo. Si él gana, nosotros les vamos a servir. Pero si yo gano, dijo Goliat, ustedes se van a rendir delante del pueblo filisteo. No era toda una batalla, era una lucha entre dos guerreros. Y el guerrero del pueblo filisteo medía 2 metros con 80 centímetros. ¿Se imagina? Y David, pues a lo mejor no alcanzaba ni el 1,70. Había una gran diferencia de tamaño. Para Saúl debe haber sido sumamente difícil porque lo veía como un mero muchacho, como alguien que no tenía ni la apariencia y quizás ni la capacidad para ser el rey de Israel. Goliat, pues, para empezar lo veía y muy para abajo. Y es de llamar la atención la expresión de Goliat cuando ve que sale David de entre el ejército de Israel y va directo hacia él como el paladín, como el guerrero que va a luchar en su contra. Y la expresión de Goliat está ahí en 1 Samuel 17, 42 y 43, y dice la palabra, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, soy yo perro para que vengas a mí con palos. Yo me imagino a un David muy flaquito para que Goliat le haya dicho, viene este palo a pegarme a mí. Despreciado por su apariencia, despreciado por su físico, despreciado por su aparente falta de capacidad, despreciado por su juventud. Pero el Señor no mira las apariencias. Dios ve el corazón. Ya había encontrado un joven, un varón, conforme a su corazón. David solamente tenía 16 años. No sé si aquí tenemos a alguien de 16 años. ¿Hay alguien que tenga 16 años entre nosotros? No tenemos jovencitos. Ah, sí. Tenemos un joven de 16 años.
Decimos, 16 años, pues todavía le falta, ¿verdad? Hay que prepararse, hay que desarrollar más, hay que crecer más, hay que seguir aprendiendo. Y bueno, David, quiero decirles que no fue la excepción. Dios tuvo que meter a David en el campamento básico de entrenamiento para ser rey. ¿En dónde estaba esa escuela? Durante 14 años, Dios mandó a David a vivir con Saúl y a que Saúl lo persiguiera. 14 años duró esta situación en la vida de David y David tuvo que aprender de ello. Y a veces, hermanos, nos quejamos de la situación de prueba. Pero a mí me impresiona y me llena mucho este canto que entonamos hace un momento de haz lo que tengas que hacer. Porque ese es un canto de confianza. Decirle, Señor, yo sé que lo que tú estás haciendo tiene un propósito y me está preparando para tener el carácter, el corazón, la forma que tú quieres con la cual yo te voy a servir. Y David es llamado a la presencia del rey Saúl, en primer lugar, en apariencia de una forma muy agradable. Acaba de vencer al gran gigante. Saúl le dice, ¿sabes qué? No regreses a casa de tu padre, quédate aquí conmigo, quédate aquí en el palacio, vive aquí en él y te voy a hacer jefe de los ejércitos. A ver, cálmate, Saúl, pues sí, el muchacho tiene 16 años. Y sin embargo, Saúl se dejó impresionar. Se impresionó por la habilidad de David de vencer al paladín del ejército de los filisteos. Sin embargo, Saúl en muy poco tiempo se volvió muy hostil. No había pasado casi nada de tiempo cuando ya lo quería clavar con una lanza en la pared. Y lo intenta 2 veces. Y durante 14 años la hostilidad de Saúl va en contra de David. Pero, hermanos, es la herramienta que Dios usa para formar a David, para entrenar a David, para forjar en él el carácter necesario para que fuera apto para ser rey. Saúl lo trata de clavar, decía hace un momento, con su lanza en la pared en 2 ocasiones. Lo colocó al frente del ejército en la lucha contra los filisteos. Le pidió que matara a 100 filisteos y le trajera como dote para darle a su hija los 100 prepucios de estos filisteos. Le dijo a todos sus siervos que quería que mataran a David. Y David tuvo que huir, fue perseguido, tuvo que salir por la ventana de la muralla, tuvo que esconderse en la cueva, tuvo que ir de un lugar a otro y tuvo que irse a vivir incluso en medio de un pueblo filisteo, porque Saúl simplemente no lo dejó en paz. 14 años. Y a veces decimos, ay, es que ya la prueba duró 1 año y yo ya no puedo más. Pues si 2 años se va a tardar el Señor en forjar en ti el carácter que Él quiere, o 3, o 5, o 10, o 14, o 40, ¿verdad? Porque algunos somos más tardaditos para ser forjados. Eso ya depende también del carácter y de qué tan rebeldes y de qué tan tercos somos delante de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero David se tardó 14 años. 14 años en estar preparado conforme a lo que Dios quería hacer en él, para que pudiera ser puesto como rey sobre Israel. ¿Qué aprendemos de todo esto? No te dejes llevar por las apariencias. Todos y cada una de las personas que están a tu alrededor tienen el derecho y deben de tener el privilegio de que los veas como son realmente y no que te dejes llevar solo por la apariencia. No desprecies a las personas ni por su físico, ni por su edad, ni por su capacidad, ni por sus estudios, porque no sabes qué es lo que Dios quiere hacer con ellos y a través de ellos aún para bendecir tu propia vida y para enseñarte a ti y a mí cuál es su voluntad. Todas las personas a nuestro alrededor, hermanos, necesitan a alguien que crea en ellos. Y que a pesar de sus debilidades, tengan un amigo, un compañero, alguien que los apoye. Yo creo que una parte importante para David fue el apoyo que recibió de Jonatán.
Jonatán, sin conocerlo, se quitó su ropaje, se quitó su armadura y le dijo: David, es tuya. La ropa del príncipe es para ti. ¿Qué revelación le dio el Señor a Jonatán? No sé, la Biblia no lo registra, pero Jonatán pudo ver en David que había sido escogido por Dios para llegar muy lejos y muy alto. Y a veces nosotros, hermanos, estamos cerrados en nuestros ojos y en nuestros oídos a lo que Dios quiere hacer con alguna persona y los menospreciamos. Dios puede hacer con cualquier persona lo que a Él mejor le parezca. El Señor lo puede colocar en la posición que Él quiera y le puede dar lugar de honor si así lo quiere y si esto está conforme a su propósito. Dios lo va a hacer. Así que tenemos que aprender a no subestimar, a no ver solamente lo externo y a empezar a ver el corazón de las personas. Pero a veces se nos subestima a nosotros mismos, hermanos. Hay momentos en nuestra vida que hemos sido despreciados, que hemos sido subestimados y que nosotros mismos, la experiencia nos ha dado un carácter de creer que somos menos que los demás, y eso también está equivocado. El Señor ve el corazón y el Señor está forjando en ti y en mí a alguien conforme a su corazón, conforme al carácter que Él desea en ti y en mí. Así que tampoco podemos dejarnos llevar por lo que opinan las demás personas. ¿Cuál debe ser nuestra prioridad? ¿Qué es lo que Dios está viendo en mí y qué es lo que Dios piensa de mí? ¿Qué es lo que el Señor está haciendo a través de la experiencia, de la prueba, de la situación que está poniendo en mi vida? Y ser sensibles a la voluntad de Dios para lograr alcanzar la estatura que el Señor te quiere dar para que cumplas el propósito que tiene en tu vida. David tuvo que pasar por un tiempo de prueba. David tuvo que pasar por un tiempo de persecución, seguramente de hambre, de mucho peligro, que yo creo que más de una vez él debe haber dicho: bueno, ¿y yo qué estoy haciendo aquí? Mejor me regreso a cuidar mis borregas y me quito de problemas. Pero simplemente en la voluntad de Dios, en el propósito de Dios, no se puede dar marcha atrás. El Señor va a cumplir su propósito en ti y en mí, porque así es como Dios lo ha determinado, y lo que Dios determina sucede. El Señor te va a poner en fuego de prueba en muchas ocasiones. Va a permitir que pases por dolor y angustia en muchas circunstancias, pero también te va a dar victoria y te va a dar honor conforme a su propósito, hasta ver en ti la forma que Él quiere para el propósito que tiene para tu vida. Cuando no olvidamos que Dios tiene un propósito para la vida de cada uno de nosotros, cuando no olvidamos que no es lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere de mí, entonces estamos dispuestos a ser moldeados. El Señor sigue siendo el alfarero y nosotros el barro. Dios nos va a dar la forma que a Él mejor le parezca para cumplir como utensilios que Él ha hecho y ha preparado la labor que Él tiene en el propósito de cada uno de nosotros. Pero en todo esto, el Señor sigue viendo tu corazón y el mío. Vio en David un corazón íntegro, vio en David un corazón obediente, vio en David a un joven que todavía tenía muchos defectos y que necesitaba mucha preparación, pero el Señor le llevó al punto que Él quiso. Vamos a ver más adelante que David no fue un hombre perfecto, tuvo sus errores como cualquiera de nosotros. Pero un corazón que busca obedecer a Dios es un corazón que Dios está buscando. Y cuando el Señor tiene un plan, un proyecto para ti y para mí, lo va a cumplir. David fue llevado del redil de las ovejas, literalmente, de detrás de las paridas, como dice el Salmo, hasta el trono
de honor del pueblo de Dios. Eso es lo que Dios puede hacer. Eso es lo que Dios hace cuando nuestros corazones se rinden a Él y le buscan en obediencia, en entrega, en humildad, diciendo: Señor, aquí estoy y haz conmigo conforme a tu propósito. Que esta sea nuestra oración. Que el Señor vea en nuestros corazones, quizás no capacidades, pero sí el anhelo de servirle y la voluntad de obedecerle. Vamos a orar. Señor, te agradecemos, Padre bendito, porque en tu palabra nos enseñas cómo ves, Señor, nuestro interior. Más allá de la capacidad, más allá del intelecto, más allá, Señor, de nuestro físico. Tú ves, Señor, la intención de nuestro corazón. Tú tienes poder, Padre, para transformar todas las cosas en el ser humano. Haces de nosotros nuevas criaturas. Mudas el corazón del hombre, Señor. Cambias los pensamientos. Lleva, Señor, nuestro ser a madurar y a ser forjado el carácter que necesitas, Padre. Y te agradecemos, Señor, simplemente porque tú nos has escogido para transformarnos. Pero, Señor, ciertamente queremos presentarnos delante de ti como un pueblo obediente, como un pueblo sumiso, Señor, como un pueblo que quiere hacer lo que tú quieres que hagamos. Te rogamos, Padre, que ahí, Señor, donde todavía hay en nuestro interior esas puertas cerradas a tu voluntad, que ahí, Señor, donde no hemos querido escuchar tu voz, que buscas, Padre, en cada uno de nosotros hacer la transformación necesaria, el llevarnos a madurar y a crecer en la fe, que ahí, Señor, empieces a obrar. De tal manera, Padre, que forjes en nosotros un corazón conforme al tuyo, un corazón obediente a tu palabra, a tu mandato, a tu ordenanza, Señor. Toma nuestras vidas, Padre bendito. Ya lo has hecho en Cristo Jesús. Y cumple en cada uno de nosotros, tus hijos, tu propósito. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.